Bueno, bienvenida o bienvenido. Tenemos aquí el temario y el objetivo es claro: preparar ese examen de introducción a proyectos de I+D. Vamos a desgranar lo importante para que quede todo bien atado. Exacto. Vamos a ver qué es eso de la investigación, el desarrollo, la innovación. Cómo se organiza en proyectos, sus fases y los famosos TRLs, los niveles de madurez. Que todo quede claro. Perfecto. Pues empecemos por el principio. ¿Qué es un proyecto? A ver, si lo simplificamos, es un conjunto de tareas, ¿no? Con un objetivo, un tiempo limitado y unos recursos. Eso es. Y tiene sus fases típicas. Primero surge la idea, luego hay que definirla bien, planificar cómo se hace, pasar a la ejecución. Que siempre necesita seguimiento, claro. Fundamental. Y finalmente, el cierre del proyecto. Y esto de gestionarlo así por proyectos, ¿por qué es útil? Que nunca sobran. Y mejora la comunicación. Se sabe qué hace cada uno y cómo va todo. Es control. Vale, eso para un proyecto normal. Pero ahora, la chicha. I+D+I. ¿Qué tiene de especial un proyecto con estas siglas? Pues que su meta es diferente. Aquí buscamos generar conocimiento nuevo, o resolver problemas que no tienen solución fácil, o crear tecnología, innovar. Ajá. Y eso, claro, lo cambia todo. Estos proyectos tienen, por definición, más incertidumbre, más riesgo. No sabes seguro si vas a llegar a buen puerto. Entiendo. Sus objetivos se centran más en el conocimiento o en la propia innovación, no tanto en entregar un producto concreto a corto plazo. Por eso suelen ser más largos, y el éxito, se mide de otra forma, en avances. Vale. Entonces, desglosemos la I, la D y la I. Primero, investigación. La búsqueda de saber nuevo puede ser básica, por amor al arte, digamos, para entender el mundo. O aplicada, buscando ya resolver algo práctico. Exacto. Luego la D, el desarrollo. Ahí coges ese conocimiento de la investigación y lo usas para crear algo, o mejorar algo que ya existe. Un producto, un proceso, un servicio. Es hacerlo tangible. Llevarlo a la práctica. Y la última I, innovación. Que es el paso clave. No basta con inventar algo, hay que introducirlo con éxito. En el mercado, en la sociedad, que la gente lo use y aporte valor. Puede ser innovación de producto, de proceso, o incluso en cómo se gestiona la empresa. O sea que no vale solo con tener la idea y desarrollarla. No, tiene que llegar y funcionar. Es una secuencia, ¿sabes? La investigación alimenta el desarrollo, y el desarrollo puede llevar a la innovación. Aunque a veces, las líneas no son tan claras, se solapan. Entendido. ¿Y las fases de un proyecto de I+D son las mismas? Se parecen, pero con matices importantes. Hay que empezar sí o sí revisando qué existe ya, el estado del arte. Definir bien qué quieres conseguir, planificar y, algo crucial, pensar en la propiedad intelectual. ¿Cómo proteges lo que vas a crear? Ah, la PI. Importante eso. Muy importante. Luego viene la fase de investigar, experimentar, hacer prototipos, las pruebas de concepto o POCs para ver si la idea es viable. Probar si funciona, básicamente. Eso es. Analizar los resultados, volver atrás si hace falta, iterar, mejorar, comunicar lo que se consigue y finalmente cerrar. Has mencionado la PI y la iteración. Parecen clave en I+D. Totalmente. Proteger tus ideas es fundamental y rara vez sale todo bien a la primera. Hay que estar dispuesto a probar, fallar, aprender y ajustar. Es un ciclo continuo. Y para medir cuánto has avanzado en ese ciclo, sobre todo con tecnología, están los TRLs, ¿no? Los niveles de madurez. Exacto. Los Technology Readiness Levels. Una escala que viene de la NASA, fíjate, va del 1, que es la idea básica, el principio observado. El nivel más bajo. Sí, hasta el 9, que es cuando la tecnología ya está probada y funcionando en su entorno real, lista para usar. ¿Y cómo se aplica esto? Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Perfecto. Pensemos en desarrollar un fármaco, uno biotecnológico. Es un buen ejemplo. A ver, TRL1. Identificas una molécula que podría servir. Una idea. Empiezas a trabajar en el laboratorio, la sintetizas, haces pruebas muy iniciales, preclínica básica. Vale, en el laboratorio todavía. Sí, TRL4. Piensas cómo formularlo, que sea estable. TRL5, pruebas de toxicología, a ver si es seguro. Ya son ensayos más serios en laboratorio, la preclínica avanzada. Ajá, y aquí el salto importante. TRL7, primeros ensayos en humanos. La fase 1 clínica. Ahí ya cambia la cosa. Cambia mucho. TRL8,
ensayos clínicos más amplios, fase 2, y empiezas a mover papeles para certificaciones. Y TRL 9. El fármaco se aprueba y llega a los pacientes. Comercialización. Uf, visto si es un camino larguísimo y complejo. Larguísimo. Y caro. Claro, porque no es solo ciencia. Para gestionar esto se necesitan habilidades muy diversas. Entender la parte técnica sí, pero también organizar, gestionar el tiempo, comunicar, liderar, hasta creatividad para los problemas que surgen. Sin duda. Son perfiles muy completos los que se necesitan. Bueno, pues, creo que hemos cubierto bastante. Para recapitular de cara a ese examen, sabemos que es un proyecto de I+D+I, la diferencia entre investigar, desarrollar e innovar, las fases típicas con sus puntos clave como la PI o las POCs, y cómo medir la madurez con los TRLs, con ese ejemplo del fármaco que lo deja bastante claro. Yo creo que sí. Los puntos esenciales están ahí. Y quizás como reflexión final, los TRLs dan estructura, ayudan a planificar, pero no hay que olvidar la incertidumbre inherente. El ejemplo del fármaco es brutal. Se dice que solo un 10% de los que empiezan la fase 1 llegan al mercado. 1 de cada 10. Es poquísimo. Poquísimo. Y después de invertir millones y años. Esto nos deja con esa pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo equilibramos la necesidad de planificar y controlar con la naturaleza impredecible, casi caótica a veces, de la verdadera innovación, la que busca ir más allá? Es el gran reto. Hola, tenemos una misión clara hoy. Desgranar a fondo el temario sobre generación de ideas e innovación. Que hay examen mañana y hay que tenerlo claro. Exacto. Vamos a meternos con cómo surgen las ideas y sobre todo qué hacemos con ellas después, ¿no? Cómo se gestionan para que lleguen a buen puerto. La idea es que quede todo, pues eso, claro y útil. Perfecto. Pues, a ver, empecemos por el principio, por la chispa. Los apuntes dicen que esto de generar ideas no es esperar sentado, ¿verdad? Ya. Es como una fase activa de I+D+I. Totalmente. No es magia. Implica mirar lo que ya existe, investigar, ver qué dice la literatura científica, analizar el mercado. Claro. Pero también, y esto es importante, juntar a gente con visiones distintas, ¿sabes? Y estar muy al loro de las nuevas tecnologías que van saliendo. No partes de cero, pero buscas algo nuevo. Y para ayudar en eso, que no sea solo, venga, pensad. Hay como herramientas, ¿no? Técnicas concretas. Los apuntes mencionan unas cuantas. Sí, son como catalizadores. La clásica lluvia de ideas, el brainstorming de toda la vida, que es soltar mucho sin criticar al principio. Ajá. Luego los mapas mentales, que ayudan a ver conexiones, a visualizarlo todo. También están los grupos de enfoque para atraer expertos, o la técnica Delphi, que es curiosa, con rondas anónimas para refinar ideas entre especialistas. Ah, esa es interesante. Sí. Y bueno, los escenarios futuros para intentar adelantarte a lo que viene, o incluso usar analogías, que parece simple, pero a veces ver un problema como si fuera otra cosa te desbloquea. Vale. Tenemos un montón de ideas, o podríamos tenerlas, pero, claro, luego hay que gestionarlas. Y ahí entra el famoso embudo de innovación, el Innovation Funnel. Los textos dicen que es para poner orden, ¿no? Eso es, exactamente. Es un filtro, pero un filtro estratégico. Sirve para distinguir las ideas que de verdad tienen potencial de las que son fuegos artificiales. Claro, para no malgastar recursos. Exacto. Evita que te disperses y te ayuda a centrarte en lo que de verdad te acerca a tus objetivos. Va filtrando, poco a poco. Y sigue como unas fases lógicas, ¿no? Un camino. Sí, es un proceso bastante secuencial. A ver, primero, analizar. Entender bien qué pasa afuera. Necesidades, clientes, competencia. Luego, generar las ideas, la parte creativa que decíamos. Vale. Tercero, una selección inicial, el primer corte, digamos. Después, elaborar el concepto. Aquí ya bajas a tierra, piensas en prototipos, en costes, ¿sabes? Sí, más concreto. Eso es. Quinto, probar esas ideas ya más trabajadas con gente real, con el público objetivo. Y si todo va bien, la fase final, el lanzamiento. La idea que ha sobrevivido llega al mercado. Cada paso es un filtro más estrecho. Entendido el embudo en general. Ahora, las notas se meten en 3 metodologías como core, principales para aplicarlo. Empecemos por la primera, Design Thinking. ¿Qué tiene de especial? Pues mira, el Design Thinking, su obsesión, de verdad, es el usuario. Se habla de su historia, la Bauhaus, IDEO,
pero lo importante es que pone en el centro entender y solucionar las necesidades reales de la gente. Es muy empático, iterativo, va genial para problemas complicados donde no sabes bien por dónde tirar. Vale, foco en la persona. Y frente a eso está el pensamiento Lean o Lean Startup. Eso suena a... A eficiencia, ¿no? A no desperdiciar. Justo. Nació en Toyota, que necesitaban optimizar todo al máximo después de la guerra. La clave es quitar la grasa, todo lo que no añade valor directo. Y el Lean Startup aplica eso a innovar. Lanza rápido una versión mínima. El MVP. El producto mínimo viable, sí. Eso. Mide cómo responde la gente, los clientes de verdad, y aprende de eso para mejorar o cambiar de rumbo, lo que llaman pivotar. La idea es aprender rápido y barato, validar antes de gastar mucho. Pasa por fases, ajustar problema-solución, luego producto-mercado y al final crecer. Interesante. Rápido y adaptativo. Y la tercera que se menciona es el modelo StageGate. Este sí que suena muy estructurado. Sin duda, es el más formal, digamos. Es de Robert Cooper. Divide todo el proceso en etapas, stages, y entre cada etapa hay una puerta, un gate, un punto de control. Exacto. En cada puerta se para, se revisa todo con criterios súper definidos y se decide, ¿seguimos, paramos o hay que cambiar algo? Es perfecto para desarrollo de productos complejos, donde necesitas mucho rigor y control. Las notas hablan de 5 gates, desde que evalúas la idea inicial hasta que revisas cómo ha ido después del lanzamiento. Tiene lógica, sí. Entonces, para ir cerrando esta parte, usar estos sistemas, Design Thinking, Lean, StageGate, dentro del embudo, ¿qué ventajas concretas da según el material? Pues fundamentalmente aportan orden y eficacia. Te ayudan a invertir el dinero y el esfuerzo en las ideas que de verdad lo merecen, a tener claro qué buscas en cada momento, a controlar los presupuestos. A usar mejor a la gente también. Claro, a usar los recursos de forma eficiente y, a menudo, a llegar antes al mercado con la innovación. Son como marcos para que la creatividad no se quede en el aire, sino que llegue a resultados. Bien, pues creo que hemos repasado los puntos clave, de dónde salen las ideas, cómo se filtran con el embudo y estas 3 grandes filosofías, Design Thinking, Lean y StageGate. Esperemos que este repaso sirva de ayuda para el examen. Seguro que sí. Entender esto da una buena base. Y, oye, más allá del examen, me queda una reflexión. ¿No podríamos usar conscientemente algo de esto, como el ciclo ese de construir, medir, aprender del Lean, no solo para empresas, sino, no sé, para aprender nosotros mismos o resolver problemas del día a día, de forma más ágil, más experimental? Es una buena pregunta, para darle una vuelta, ¿sí? Ahí lo dejamos. Hola. Hoy vamos a centrarnos a tope en la planificación de proyectos, el tema 3. Sé que hay un examen a la vuelta de la esquina. Así que el objetivo es que quede todo súper claro, que no falte nada importante, pero que sea fácil de seguir, ¿vale? Vamos a ver qué es esto de planificar, por qué es tan crucial, las fases principales y cómo entran aquí metodologías más modernas como Agile. Todo con los apuntes delante. Para empezar, mencionas al Project Management Institute, el PMI. Son como la gran referencia, ¿no? Dicen que planificar es el proceso para establecer el alcance, definir objetivos y desarrollar el curso de acción. A ver si desgranamos esto un poco. ¿Qué significa exactamente esa definición del PMI en la práctica? Pues significa que no es algo que haces una vez y ya está. Es un proceso iterativo, ¿sabes? Se va ajustando. El PMI, que ya tiene sus años, desde el 69, organiza la gestión de proyectos como en ciclos, similar al PDCA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Tienen sus fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Y la planificación en esencia es poner orden, es decidir qué hay que hacer y cómo para lograr el objetivo. Entendido. Y en el cómo, hoy en día Agile suena por todas partes. Nació en software, pero parece más una filosofía, ¿no? Con el manifiesto Agile de 2001. Exacto. Más que una metodología, es una forma de pensar. Surgió por necesidad, sobre todo en I+D+I, donde necesitas adaptarte rápido. Agile ayuda a, ajustar la innovación al mercado, mejorar procesos, tomar decisiones más ágilmente y, ganar ventaja. Es muy diferente al modelo clásico en cascada, el waterfall. El waterfall, ese que es súper secuencial, ¿verdad? Que hasta que no acabas una cosa, no empiezas la siguiente. Muy rígido. Justo. Agile rompe con eso. ¿Y en la práctica? ¿Cómo funciona Agile? Se habla de trocear los proyectos, equipos que se organizan solos, mucha interacción.
y esos valores del manifiesto. Por ejemplo, eso de personas e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué implica? Pues implica un cambio de foco importante. Ese valor quiere decir que si hay un problema, lo mejor es que la gente hable directamente para solucionarlo, en lugar de seguir un procedimiento súper formal que a lo mejor lo retrasa todo. O lo de software funcionando sobre documentación extensiva. La idea es entregar algo útil pronto, no pasarse meses escribiendo documentos. Es colaborar con el cliente y adaptarse al cambio, no seguir el plan inicial ciegamente si ya no tiene sentido. Ya veo. Mucho más flexible y centrado en las personas y en el resultado útil. Sí, y se nota, mejora la calidad que percibe el cliente, el equipo se compromete más porque tiene más autonomía, se entregan cosas antes y la productividad mejora. Luego hay métodos concretos dentro de Agile como Scrum o Kanban que son súper populares y ya no solo en software, se usan en marketing, en RRH, en muchos sitios. Muy interesante cómo se ha extendido. Volvamos un momento a la planificación más general, dentro de las fases típicas de un proyecto. Idea, definición, planificación, ejecución, seguimiento, cierre. Nos centramos ahora en la planificación. Eso es. Y dentro de esta fase hay pasos clave. El primero es analizar si el proyecto es viable y definir bien los objetivos. O sea, podemos hacerlo. ¿Y qué queremos conseguir exactamente? Y estos objetivos tienen que ser claros, realistas y, si puede ser, medibles, para saber si hemos llegado o no. Objetivos claros, sí, fundamental. Y una vez sabemos el qué, ¿cómo evitamos que el proyecto se vaya de madre, que crezca sin control? Ahí entra la definición del alcance. Es vital poner límites claros, qué incluye el proyecto y, muy importante, qué no incluye. Aquí también se detallan los requisitos y los criterios de aceptación, o sea, cómo sabremos que lo hemos hecho bien. Sin un alcance claro, la gestión es un caos. Entendido. Alcance bien definido para no perdernos. Y después, toca organizar el trabajo, ¿no? Exacto. Desarrollar el plan de trabajo. Y aquí es donde descomponemos el proyecto en tareas más pequeñas, más manejables. Se usan herramientas como la EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, o WS en inglés. Es como un árbol con todas las tareas. Y para ver cuándo se hace cada cosa, pues el diagrama de Gantt, el típico gráfico de barras, hay que ver qué tareas dependen de otras, definir hitos, que son como puntos de control importantes y medibles, y los entregables, que son los resultados concretos. Y claro, ponerle fechas. La EDT como mapa, el Gantt como calendario. Suena lógico. Y para hacer todo esto necesitamos gente, materiales, recursos. Correcto. El siguiente paso es estimar los recursos y los costes, ver qué necesitamos, personas, equipos, material, dinero, y calcular cuánto va a costar. Con el personal, por ejemplo, hay que pensar en el coste empresa, que no es solo el salario bruto. Ah, claro. Incluye la seguridad social a cargo de la empresa. Exacto. Que en España suele ser alrededor de un 30% más sobre el bruto. A veces se usan unidades como FTE. FTE, Full Time Equivalent, equivalente a tiempo completo. Sí, para medir la dedicación. O persona mes. Y luego hay que sumar otros gastos. Viajes, licencias, material, todo eso va al presupuesto. Y ya para terminar esta fase se establecen los procedimientos de control. Cómo vamos a seguir el proyecto, si habrá reuniones de seguimiento, comités, esas cosas. Vale. Entonces, todo este esfuerzo en planificación nos deja con un plan detallado, una hoja de ruta, ¿no? Que guía el equipo y dice cómo se van a hacer las cosas. Perfecto. Resumiendo rápido, que esto es clave para el examen. Hemos visto qué es planificar, según el PMI, la importancia de enfoques como Agile, muy flexibles, y luego los pasos dentro de la fase de planificación. Definir objetivos y alcance, súper importante, crear el plan de trabajo con herramientas como EDT y Gantt, definiendo tareas, hitos, entregables y plazos. Estimar recursos y costes, acordándonos del coste empresa y unidades como FTE. Y finalmente, definir cómo se va a controlar todo. Eso es. Y un último apunte que creo que es interesante. Aunque hagamos un plan súper detallado, la realidad, y más con Agile, es que la planificación es iterativa. Se revisa, se ajusta. La clave para el examen y para la vida real es tener muy claros los objetivos y el alcance desde el principio. Eso sí, y esto nos deja una pregunta para darle una vuelta. ¿Hasta qué punto puede ser flexible un plan sin dejar de ser útil como guía? Es algo en lo que pensar. Sin duda. Bueno, esperamos que este repaso intenso sirva de mucho.
Mucha suerte con ese examen. Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a centrarnos en ese tema, el T4 sobre seguimiento y gestión de riesgos. Es clave para el examen de gestión de proyectos, ¿verdad? Exacto. La idea es desgranar bien este material académico sobre I+D, asegurándonos de que cubrimos todo lo importante. Que quede claro, pero sin perder detalle. Así que, si te parece, empezamos por la gestión de riesgos en sí. ¿Qué es exactamente en I+D? Pues mira, en investigación y desarrollo, un riesgo es básicamente cualquier cosa incierta que si pasa, pues te fastidia el proyecto. ¿Te refieres a retrasos? ¿Cambios? Eso es. Retrasos, que cambien los requisitos a mitad, problemas técnicos que no esperabas, que te falte gente o dinero. Vamos, lo típico en algo tan nuevo como la I+D. Claro, porque la I+D es innovar, y eso siempre tiene incertidumbre. Muchísima. Por eso gestionar los riesgos no es algo que está bien hacer, es que es fundamental, vital, vamos. Entiendo. Y el temario insiste mucho en por qué es crucial. Dice que ayuda a minimizar sorpresas, optimizar recursos, Exacto. usar mejor lo que tienes, aumentar la probabilidad de éxito, que es lo que todos queremos, y asegurar que el proyecto sigue alineado con los objetivos grandes, los estratégicos. Precisamente. Se trata de ir un paso por delante, de anticipar y tener cierto control sobre lo incontrolable. Vale. ¿Y cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso práctico para abordar esto? Pues lo primerísimo es identificar esos posibles riesgos, ponerles nombre y apellidos. ¿Y eso cómo se hace? Supongo que no basta con sentarse a pensar. No. Hay que primero conocer el proyecto a fondo, objetivos, qué se quiere hacer exactamente, qué recursos tienes, y luego, y esto es súper importante, hablar con todo el mundo. ¿Te refieres al equipo, patrocinadores? Al equipo, a los que financian, a expertos externos si hace falta, a todos los interesados. Cada uno tiene una perspectiva diferente y puede ver peligros que otros no ven. Tiene sentido. Distintas miradas. Claro. Y se usan técnicas, lluvias de ideas, revisar documentos de proyectos parecidos que salieron mal o bien. Y luego, importante, clasificarlos. ¿Es un riesgo técnico, financiero, del mercado, de gestión? Ponerles etiquetas ayuda. Vale, ya tenemos la lista. Ahora, supongo que no todos los riesgos son iguales. Habrá que ver cuáles son los gordos, ¿no? El material habla de probabilidad e impacto. Justo, ahí vas. Una vez identificados, toca evaluar. Se valora cómo de probable es que ocurra a cada uno. Puedes usar una escala, por ejemplo, bajo, medio, alto. Y luego el impacto, el daño que haría si pasa. Exacto. El impacto si se materializa. ¿Cuánto nos costaría en dinero, en tiempo? ¿Afectaría a la calidad del resultado final? Y multiplicando esas dos cosas, la probabilidad por el impacto te da una especie de, un valor numérico del riesgo. Una puntuación, digamos. Eso es, una puntuación. Y eso te permite ordenarlos, priorizar. Te centras en los que tienen la puntuación más alta, los más críticos. Lógico. Enfocar los esfuerzos. Y una vez que sabemos cuáles son los más peligrosos, ¿qué hacemos? El temario menciona varias estrategias de respuesta. Sí, hay todo un catálogo de opciones, según el riesgo que sea. A ver, las principales son... A ver. Primero, escalar. Si el riesgo es tan grande que supera tu autoridad como director de proyecto, pues lo elevas a la dirección, a los patrocinadores. Que decidan ellos. Vale. Luego, evitar. Si un riesgo es muy probable y el impacto es bestial, a lo mejor te compensa cambiar el plan del proyecto para quitarte ese riesgo de en medio. Cambiar el enfoque, quizá. Exacto. Otra es mitigar. Aquí tomas acciones para reducir la probabilidad de que ocurra o para que si ocurre el daño sea menor. Por ejemplo, hacer pruebas extra, buscar un proveedor alternativo. Ser proactivo. Eso. Luego está transferir. Esto es pasarle el riesgo a un tercero. El ejemplo típico es contratar un seguro. Es útil para riesgos con un impacto enorme, pero que son poco probables. Entiendo. También puedes monitorizar. Si un riesgo tiene poco impacto, pero es probable que ocurra, pues lo vigilas de cerca, sin hacer nada activamente, pero teniéndolo en el radar. Por si acaso. Y no gastar recursos en ellos. Eso sí, se documenta la decisión. No hacer nada, pero conscientemente. Exacto. Y finalmente, la contingencia. Esto es tener un plan B preparado y a veces hasta dinero reservado por si el riesgo se materializa. Un colchón. Un colchón, sí. Vale. Creo que las estrategias quedan claras. Parece un buen abanico. Ahora, hemos identificado, evaluado y decidido qué hacer.
Pero los proyectos de I+D son largos y cambian. Ahí entra la segunda parte clave del tema: seguimiento y control. ¿Cómo nos aseguramos de que todo va según lo previsto? ¿O de que reaccionamos si no es así? Pues esa es la otra mitad del partido, y es crucial. El seguimiento y control es lo que te permite, mantener el proyecto en sus raíles, asegurarte de que avanza como debería, que no te pasas de presupuesto ni de tiempo, y muy importante, seguir vigilando los riesgos, porque pueden cambiar, o aparecer nuevos. Claro, no es algo estático. ¿Y qué herramientas se usan para esto? El texto menciona varias cosas. Sí, hay herramientas y técnicas específicas. Destacan, por ejemplo, las métricas de desempeño. Indicadores. Indicadores, sí, cuantitativos y cualitativos. Miden cómo va el progreso, cuánto se ha avanzado en la investigación, si hemos cumplido los hitos intermedios, cuánto dinero llevamos gastado, cómo vamos de tiempo, la calidad de lo que estamos obteniendo. Y también habla de KPIs, ¿no? Los indicadores clave de rendimiento. Esos son un tipo específico de métricas. Son medidas muy concretas que te dicen si estás alcanzando el éxito que buscabas. Por ejemplo, el famoso ROI, retorno de la inversión, o el tiempo que tardas en sacar un producto nuevo al mercado, o la tasa de éxito consiguiendo subvenciones. Tienen que estar muy alineados con los objetivos del proyecto. Vale. Métricas, KPIs. ¿Y el software de gestión que menciona? Tipo MS Project, Trello. Pues son herramientas que ayudan muchísimo. Te facilitan seguir las tareas, quién hace qué, los plazos, asignar recursos, visualizar el progreso, y a menudo incluyen módulos para seguir esas métricas y KPIs. Hacen el seguimiento más fácil y visual. Entendido. Y aparte de estas herramientas, el material subraya mucho dos cosas: las revisiones periódicas y la comunicación. Suena un poco a perogrullo, pero ¿por qué son tan importantes en I+D? Pues porque, como decíamos, la I+D es muy dinámica. Las cosas cambian. Las revisiones, reuniones de equipo, informes de progreso son el momento de parar y ver dónde estamos realmente. Nos estamos desviando del plan, hay problemas nuevos, y si es así, hay que corregir el rumbo cuanto antes. Y mencionaba algo de puntos de control en proyectos con subvenciones. Sí, eso es muy común. En proyectos largos, sobre todo si hay financiación externa, pública o privada, suele haber hitos formales. Puntos de control donde tienes que presentar resultados, justificar los gastos, demostrar que sigues por el buen camino, tanto técnica como económicamente. Si no pasas esos controles, te pueden cortar el grifo. Uf, importante entonces. Mucho. Y luego, la comunicación. Parece obvio, pero es el pegamento de todo. Mantener a todas las partes interesadas informadas de forma clara, honesta y a tiempo. Es esencial. Todas. Las partes, equipo, jefes, financiadores. Todos. El equipo necesita saber qué se espera de ellos y cómo va el conjunto. Los directivos o patrocinadores necesitan saber si su inversión va bien. Los financiadores externos necesitan la justificación que decíamos. Una comunicación fluida evita malentendidos, ayuda a tomar decisiones informadas y a resolver problemas mucho más rápido. Y eso implica tener un plan de comunicación. Idealmente, sí. Saber quién necesita saber qué, cuándo y cómo. Y mantener un contacto regular, no esperar a que haya problemas. Y, por supuesto, documentar las comunicaciones importantes. Muy bien. Para que todo esto no quede tan abstracto, el temario propone un ejercicio práctico, ¿no? Sobre un proyecto de biotecnología ficticio. Sí. Pide identificar riesgos, evaluarlos con una matriz de probabilidad de impacto, priorizarlos y definir estrategias de respuesta para ese caso concreto. Parece una buena forma de asentar los conceptos, de cara al examen sobre todo. Desde luego, aplicar la teoría a un caso práctico ayuda muchísimo a entender cómo funciona esto en la vida real, con toda su complejidad. Es la mejor manera de pillarle el truco. Perfecto. Entonces, resumiendo, de cara a ese examen, ¿cuál sería la esencia de este tema T4? Hemos visto qué es un riesgo en I+D, porque es vital gestionarlo, los pasos, identificar, evaluar, responder. Con todas las estrategias que comentamos, evitar, mitigar, transferir. Exacto. Y luego, la importancia crítica del seguimiento y control continuos, usando métricas, KPIs,
software. Ujú. Y sobre todo con revisiones periódicas y una comunicación constante y transparente. Entonces, la idea clave es... La idea central es que la incertidumbre es parte del juego en I+D. No se puede eliminar, pero sí se puede gestionar. Y un enfoque estructurado para manejar esa incertidumbre junto con una vigilancia atenta y flexible durante todo el proyecto es lo que marca la diferencia y maximiza las posibilidades de éxito. Se trata de navegar la complejidad, no de ignorarla. Muy claro. Y bueno, ya para terminar y darle una última vuelta, una reflexión quizá un poco más allá del temario. Aparte de estos procesos formales que hemos repasado, ¿de qué manera crees que la cultura interna de un equipo de investigación, su manera de comunicarse, su tolerancia al error, cómo colaboran, podría influir en su capacidad real para identificar y responder a los riesgos? Sobre todo a esos imprevistos, a esos cisnes negros tan típicos de la innovación. ¿Cómo juega la cultura ahí? Esa es una pregunta excelente y da para mucho. Sin duda, la cultura influye enormemente. Un equipo donde se fomenta la comunicación abierta, donde no se penaliza el error, sino que se ve como aprendizaje, seguramente será mucho más rápido detectando problemas y proponiendo soluciones. La confianza es clave. Interesante punto para seguir pensando. Pues muchísimas gracias, creo que ha quedado todo mucho más claro. A ti. Y mucha suerte con ese examen.